Hola, 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 amado, bendición, mi corazón está alegre, está feliz de estar de nuevo conectado con ustedes. Háganme saber de nuevo si me escuchan bien. Hola, 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 amado, bendición, mi corazón está de nuevo conectado con ustedes. Háganme saber de nuevo si me escuchan bien. Hola, 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 amado, bendición. Ok, me alegra estar aquí de nuevo, me alegra estar aquí de nuevo. Hoy mi pastora, mi esposa les envía un gran saludo, un gran abrazo. No puedo estar con ustedes, pero esperemos el domingo podamos de nuevo unirnos y tener un tiempo de adoración y un tiempo de palabra. ¿Qué les cuento? Estamos alegres, nos estamos edificando. Hemos tenido tiempos hermosos en la presencia del Señor y descubriendo muchas cosas, descubriendo que en verdad a veces como iglesia tenemos la iglesia como en un nivel tan básico, cuando hemos visto este tema de la imposición de manos. Hoy que vamos a ver el tema de cómo se imponían las manos en el Nuevo Testamento, ver en verdad que Dios se ocupa de cada detalle y no solamente a través de la imposición de manos como un don, como una herramienta para bendecir la casa de Dios, sino que Dios se ocupa de cada detalle en nuestras vidas, cada día. Y qué bueno es Dios, qué bueno es al Dios que le servimos. Pero a veces lo vemos desde un lugar, desde un punto tan básico, tan ligero, tan pequeño, y no, de pronto no alcanzamos a entender. Y digo no alcanzamos porque me meto ahí, no alcanzamos a entender la magnitud de lo profunda que es la palabra, la magnitud que es lo profundo que es el reino, el orar a Dios, el clamar, el buscar, el entrar a ese tabernáculo. Y a veces tomamos o vemos la iglesia como tan básica, terminamos siendo como esos instrumentos o ese computador que teníamos en casa que solo se usaba para jugar, o que solo se usaba para hacer alguna carta, o que solo se usaba para descargar un libro y leerlo. Pero nunca le dimos la profundidad, no nos dimos a la tarea de conocer ese computador, para qué servía, qué cosas le funcionaban. Y cuando tenía una falla llamábamos a alguien para que nos lo arreglara. Y no íbamos a la profundidad de lo que, pues para lo que servía ese aparato. Yo hablo por experiencia. Tuvimos un computador aquí durante muchos años que solo nos servía para poner alabanza. Y a veces me pongo a pensar cuánto tiempo nos pudimos haber metido, como dicen aquí en Colombia, nos habíamos puesto a cacharrearle al tema y hubiéramos aprendido. Es un ejemplo básico, vago quizás, pero a veces tenemos la palabra y la tenemos tan básica que no profundizamos. A veces tenemos la iglesia y la tenemos tan sencilla como a lo que ya sabemos, como a la liturgia que me han enseñado y, y terminamos volviendo la iglesia o las cosas de Dios lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y creo que Dios es un Dios de, 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 de cosas profundas, de sencillas también. Jesús hablaba cosas sencillas, Jesús hablaba palabras no, no tan llamativas, él hablaba aún en parábolas. Algunos entendían, algunos no entendían. No había venido quizás para todos, algunos vino, algunos no le recibieron. Y mirar la imagen de Jesucristo en medio de Nazaret, ¿no? Cuando él creció ahí y cuando ya empezó su ministerio, que dice la palabra que hizo pocos milagros allí en aquella ciudad porque muchos habían visto dónde creció, dónde trabajó, dónde vivió. Qué interesante mirar nosotros siempre lo básico que tenemos alrededor y no ver la profundidad. Tenían el Hijo de Dios ahí
pero estaban mirando que era el carpintero. Qué triste que nosotros nos acostumbremos a ver las cosas básicas, que un hombre de Dios, una mujer de Dios tiene éxito cuando tiene una iglesia en multitud, cuando hay una iglesia de miles y miles. Ese es un pastor exitoso, ese es un hombre de Dios exitoso, ese es un empresario exitoso porque tiene tremenda empresa, porque maneja tremendos recursos, porque tiene tremendos carros, porque tiene tantos empleados. Y veo esto cuando el hombre le mete la mano. Si nosotros dejáramos que Dios obrara espontáneamente, continuamente en nuestros corazones, nuestras vidas serían diferentes. He estado meditando en eso, mis hermanos, he estado meditando en eso. He estado meditando en que muchas veces como iglesia metemos la mano como hombres y Dios terminamos cansados, terminamos cargados, terminamos haciendo cosas que no debemos. Y venía a mí una imagen del evangelismo. Creo que estuve en un tiempo en una iglesia donde nos parábamos en las esquinas a repartir tratados y le decíamos a la gente: Cristo te ama, y salíamos a las calles a evangelizar. A veces se reunía en la iglesia, la sede de 1,000, 2,000 personas con camisetas blancas, salíamos a evangelizar, salíamos a hacer una y otra cosa y terminamos evangelizando. Y a veces decíamos: ¿cuántas personas vinieron a Cristo? 1, 2. Entonces el dicho era: gloria a Dios, hay fiesta en el cielo, así sea por un alma que Dios salve, así sea por una persona que Dios salve. Y en el fondo yo decía: pero algo anda mal, porque puede haber una iglesia de un hombre, una iglesia pequeña, pero que está alimentando a los de Cristo, que está dándole a Cristo a la gente, que está edificando a su gente en madurez. Y resulta que esa iglesia que ha gastado recursos, que se le ha pasado en la calle repartiendo tratados, en sus fuerzas, sin dirección de Dios, resulta que hay un pastor con una iglesia pequeñita, pero está orando, está clamando, está dándoles el mejor alimento al pueblo, y resulta que la gente empieza a hacer la fila, que la gente empieza a llegar, que la gente empieza a meterse en la iglesia, empieza a recibir milagros, empiezan a ocurrir cosas. Así sucedieron los grandes avivamientos con los grandes generales de Dios. Porque a veces nosotros nos volvemos básicos, nos volvemos liturgia, queremos solucionar las cosas en la iglesia, en nuestra vida, con nuestra fuerza. O sea, si Dios no me responde esta semana, yo lo voy a hacer. Si Dios no me trae respuesta, yo lo voy a hacer a mi manera. Y vemos después el resultado de la gente viniendo cargada, viviendo atada, viviendo tremendos problemas sentimentales. Si Dios no me trae respuesta esta semana, yo lo hago. Qué básicos nos hemos vuelto como iglesia, qué sencillos. La palabra de Dios dice que somos la sal de la tierra, que si la sal no estuviese, entonces ¿con qué sazonaríamos? La palabra de Dios dice que la tierra espera para que los hijos de Dios se manifiesten sobre ella. Así que hoy es un llamado para profundizar en el reino. Quiero invitarle a usted para que oremos. Tomémonos unos minutos y oremos. Y tome a ese familiar de la mano y le dé la mano a ese familiar. Si usted no ha compartido el mensaje, el link, compártalo, que sé que será de gran bendición para una familia. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos, te honramos. Señor, hoy creemos que estamos en lugares de privilegio, en lugares altos, Señor, que hoy nos posicionamos como hijos de Dios, como hijos, como santos, con derechos, con gobierno, con autoridad, Señor, y que en términos celestiales, Señor, términos celestiales, manifestaciones celestiales vienen, y hoy algo sucede con nuestras vidas, algo pasa con las familias que se conectan, que dejamos de ser ese pueblo sencillo y básico para ser un pueblo entendido, un pueblo con revelación, un pueblo que adore, un pueblo que tome la espada, como decía David: mientras adoro. También perseguía al filisteo,
mientras adoramos, mientras oramos, estamos de continuo creyendo que estamos en una batalla, creyendo que nuestras manos no se han caído, que nuestras manos están arriba, que aún a través de esta enseñanza se imparte bendición, se imparte, Señor, Padre, autoridad, que a través de esta enseñanza se imparte, Señor, y hay transferencia, Señor, Padre, no solo de bendición, de sabiduría, entendimiento, de revelación, que también que se imparte, Señor, Padre, a aquellos que han sido llamados y designados para la obra, así como dice tu palabra. No solo se imparte para sanidad, no solo se imparte para bendición, no solo se imparte para multiplicación, que también se imparta para aquellos que han sido llamados y nadie les ha puesto las manos y nadie ha orado por ellos y nadie ha bendecido sus vidas. Que la mano de Jehová se extienda sobre ellos y que empiecen a ser, Señor, libres y que empiecen a ser sanados, pero que también sean enviados en esta noche, que sean capacitados, que sean llenos de autoridad, que sean llenos, Señor, llenos de entendimiento, que tu pueblo, más que dones, Señor, sea un pueblo lleno de frutos, sea un pueblo entendido, Señor, en lo que tú estás haciendo, que se transfiera, Señor, el espíritu, un espíritu entendido, un espíritu de ojos abiertos, un espíritu de revelación para tu pueblo, Señor, que podamos usar tu palabra como instrumento para entrar al monte, para entrar al tabernáculo a Sión, que podamos entrar, Señor, entendidos, que no miremos tus escrituras como básicas, que no nos atemos a las revelaciones pasadas, que no nos quedemos con lo viejo, con el odre viejo, que no nos quedemos, Señor, con lo de siempre, que podamos ensanchar nuestro espíritu, que podamos crecer, que podamos edificarnos como iglesia. Esa es mi oración. Esa es mi oración, que sea impartido, Señor. Que una imposición de mano venga sobre aquellos que tú escogiste. Que venga una imposición de mano sobre nuestras nuevas generaciones, sobre nuestros hijos, sobre los hijos de nuestros hijos, sobre los hijos de los hijos de los hijos, Señor. Venga una impartición, Señor, aún en el vientre que se está, en aquello que se está gestando, que a través de esta palabra se empiece a gestar algo en el vientre y eso produzca y produzca vida sobre nuestras generaciones, sobre esas generaciones que vienen. Padre, que se empiece a gestar algo sobre los primogénitos, sobre aquellos hombres, mujeres que tú llamaste, que tú escogiste, que se empiece a gestar algo, que se transfiera bendición, que se transfiera adoración, Señor, que la adoración que levantamos en esta casa se transfiera, que la oración que levantamos en esta casa y en este ministerio se transfiera para ustedes, se transfiera bendición, se transfiera autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Esa es mi oración, Señor. Que tu mano poderosa se extienda ahora mismo. No solo para sanar, para cambiar corazones, para cambiar vidas, para cambiar destinos, para cambiar esos destinos proféticos, esos destinos que tú pusiste, Señor, pero que el enemigo hoy tiene a muchos apacentando cerdos, así como a los de la tribu de Agad, que con un destino profético terminaron apacentando allí cerdos, Señor. Algunos entendieron, otros no entendieron, Señor. Cambia el destino de aquellos que están ahí, de aquellos hijos pródigos, de aquellos hijos que se han olvidado. Cambia el destino, Señor. Obra en tu pueblo. Obra. En el nombre de Cristo Jesús. Declaro que hecho está. Tu mano poderosa está tocando a su pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bien, amados. Quiero que usted esté muy conectado con nosotros. Conmigo hoy, con nosotros, sí, que estamos aquí.
Quiero que estén muy conectados, creo no me voy a demorar, voy a tratar de hacerlo rápido. Hablamos acerca de la imposición de manos como número 1, que se usaba para bendecir en el Antiguo Testamento, como número 2 para identificar con un sacrificio a Dios, como número 3 hablamos que para transferir el pecado, como número 4 hablamos que para transferir la deshonra, y ahí creo que quedamos, y como número 5 entramos y hablamos que para apartar a una persona, para comisionar o para otorgar autoridad. Lo repito, como número 5, para apartar a una persona, para comisionar o otorgar autoridad. Y quiero que vaya conmigo al libro de Números, capítulo 8. Libro de Números, capítulo 8, versículo 10. Y dice la palabra: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Le repito, Números capítulo 8, versículo 10. Versículo 10. ¿Cómo vamos de sonido? ¿Estamos bien? Ok. Léalo conmigo con voz profética. Y en su casa dice: y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Y ofrecerá a Aarón los levitas de delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel, y servirán en el ministerio de Jehová. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová, para hacer expiación por los levitas. Versículo 13 dice: y presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos, y ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas. Amén. Creo que esta es una serie de lo que hablamos el miércoles, ayer y hoy, bien interesante. Trataremos la otra semana de hablar acerca del tabernáculo, si es la voluntad de Dios. Estamos preparando algo allí con mi esposa. En Números nos habla acerca de un grupo de levitas apartados para el Señor, o sea, una tribu apartada para el Señor. Era la tribu de Leví, era la tribu que iba a ministrar el altar del Señor, era la tribu donde estaban los sacerdotes, era la tribu que iba a ministrar a Dios por la eternidad. Toda la vida tenían que ministrar a Dios. Pero hay un tema, porque el Señor, cuando sucedió lo de los primogénitos en Egipto, el Señor decide a partir de ese momento apartar todos los primogénitos de Israel para su servicio, para Dios. Pero no solamente decide apartar a los primogénitos hombres, sino a los primogénitos. Cuando hablo de hombre, hablo de sacerdotes que Dios tomaba para entrar al altar de Dios. Pero no solamente los apartaba a ellos, sino que aún pedía los primogénitos de los animales para hacer sacrificios. O sea, Dios, a partir de lo que sucedió en Egipto, decide tomar los primogénitos de cada tribu. Pero la palabra nos enseña que los únicos que podían ser sacerdotes y ministrar el altar de Dios eran los levitas. Así que cuando medité en este pasaje, me di cuenta que algo pasaba. O sea, les quiero recordar lo que pasó allí en el monte Sinaí cuando hubo pecado del pueblo. Cuando hubo pecado, que Moisés estuvo en el monte Sinaí y Moisés bajó y ellos levantaron esos becerros de oro. Cuando sucedió todo esto, el Señor decide apartar a unos levitas, a la tribu, a los levitas, para servicio para Dios. Desde ese momento que Dios escoge la casa de Leví y a todos sus descendientes para ser sacerdotes, desde ese momento el Señor escoge a todos los levitas tenían que servir a Dios, pero el Señor pide los primogénitos de todas las tribus.
Entonces, mire qué interesante, hablando del tema de la imposición de manos. Aquí hay algo bien hermoso, porque Dios no solamente toma los primogénitos, el versículo 10 dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Aquí hay algo. El Señor tomaba todos los primogénitos de Israel. O sea, quiero que mire y que me preste atención en esto. Recuerde que habían ¿cuántas tribus? ¿Cuántas tribus habían en el pueblo de Israel? Habían 12 tribus. A esas 12 tribus todos los días les nacía gente. Todos los días será un pueblo inmenso, era un pueblo de millones. Todos los días en una tribu nacía uno, en una casa, en una familia, en un hogar. Y cuando ese nacía, ese ya papá y mamá sabían que ese era primogénito, y que el primogénito Dios lo pedía. Quiero que me preste atención. ¿Cómo se apartaban los levitas para el Señor? Escúcheme bien. Cierto día, cuando ya los primogénitos habían crecido, los llamaban, los traían al tabernáculo de reunión. Y quiero ponerles simplemente un ejemplo. Haga de cuenta que ponían a 12 hombres, a 11 hombres o a 10, los ponían delante del tabernáculo de reunión. Y cuando ponían esos 10 hombres, esos 12 hombres, los ponían ahí. El uno era de la tribu de Gad, el otro de la tribu de Simeón, el otro de la tribu de Manasés, el otro de la tribu de Judá, el otro era de la tribu de Isaacar, el otro era de la tribu de Neftalí. Pero eran primogénitos, eran de otras tribus, no precisamente de Leví. Eran de otras tribus, no precisamente de Leví, pero eran primogénitos. Cuando estaban ahí los primogénitos, vuelvo y lo repito, de otras tribus, estaban al frente de ellos, les ponían 10 o 12 levitas, estoy poniendo un ejemplo, les ponían los de la tribu de Leví, primogénitos o no primogénitos, los ponían delante de esos hombres de otras tribus, primogénitos con levitas que no eran primogénitos, y cuando los ponían al frente, el Señor les decía, y cuando los levitas los hayan traído, los hijos de Israel, que eran los primogénitos, les ponían las manos sobre los levitas. O sea, quiero que me preste atención, porque no eran los sacerdotes los que ponían las manos sobre los levitas, eran los primogénitos de las otras tribus que venían a entregarle la primogenitura a los levitas que no eran primogénitos. ¿Estoy haciendo entender ahí? Quiero repetirlo. No le ponían la mano los sacerdotes, le ponían las manos los hijos de Israel de otras tribus que eran primogénitos, le ponían las manos a los de la tribu de Leví. ¿Y qué hacían? Le transferían su primogenitura, y los hijos primogénitos de otras tribus venían sobre todos los de Leví, porque todos los hijos de Leví no eran primogénitos. Recuerde que los hijos de Leví, el primero que nace es primogénito, el segundo ya no lo es. Pero como era una tribu apartada para el Señor, Él dijo, todos me van a servir. Entonces venían los primogénitos de otras tribus y ponían las manos sobre los Leví, que no eran primogénitos, y lo que hacían era que les transferían, les daban la autoridad para ejercer como primicia, para ejercer como primogénito delante del Señor su sacerdocio. Les entregaban su primogenitura y ellos se devolvían a hacer sus cosas, se devolvían a criar su ganado, se devolvían a sembrar en el campo, se devolvían a hacer lo que ellos querían. No sé si se iban tristes, no sé si se devolvían amargados, pero lo único que sí sé es que ellos sabían que le estaban entregando a los levitas, no solo la primogenitura, que le estaban entregando toda la vida. Los levitas no podían hacer otra cosa sino servir en medio del tabernáculo de reunión. Entonces muchos decían, sí, yo suelto esto, ven, yo te imparto, te transfiero mi primogenitura y yo vuelvo a mis quehaceres, yo vuelvo a mis cosas. Entonces había un punto, algunos se sentían gozosos. Ellos sabían que los que entraban al tabernáculo eran los de la tribu de Leví, y había una transferencia
Una imposición de manos de transferencia para ejercer. Hay un tema aquí con los primogénitos. Como Dios siempre ha pedido la primicia. La palabra de Dios dice, si la primicia es santa, también la masa restante. Dios siempre pide los primogénitos. En mi caso no soy primogénito, pero sé que Dios a través de hombres de Dios me llamó y me transfirió la primogenitura para ejercer el sacerdocio como Leví. Quiero que me preste atención. La primogenitura para Dios Dios pide siempre lo primero. Cuando usted mira la historia del pueblo de Israel, cuando ellos vencían sobre ciertos territorios, hay territorios que Dios decía, no lo toquen porque es mío. No lo toquen porque es mío, es mi primicia. Recuerde a Adán y Eva, recuerde a Caín y Abel. ¿Por qué creen ustedes que Caín fue tentado para matar a Abel? ¿Por qué el diablo le cayó de tal manera a Caín? Porque era primogénito. Porque era el primogénito. Si usted mira la palabra en Génesis, la palabra de Dios dice que Dios hablaba con Caín. Dios no hablaba tanto con Abel como lo hablaba con Caín. Dios siempre toma el primogénito. El primogénito es especial. El primogénito, el enemigo lo va a querer atacar. Y aun cuando usted no sea primogénito, Dios lo está llamando a que usted tome el lugar que le corresponde. Y si usted es primogénito, prepárese, porque entramos en tiempos. Dios siempre llamará, Dios siempre buscará, aún desde las profundidades de los mares, a aquellos que ha escogido y a sus primicias. Dios nunca renuncia a sus primogénitos. Por eso es que a veces los hermanos mayores son tan atacados. Por eso es que a veces los primeros son tan atacados, porque el diablo siempre quiere dañar un diseño sacerdotal que viene sobre las familias y sobre las casas. Espero hacerme entender en este tema. ¿Vamos bien, Miguel? Espero hacerme entender en este tema. Y esto es lo que hacían. Le nacía gente. Había todos los días gente nueva naciendo. Cuando crecían, los llevaban, y aun cuando no fuera primogénito, paraban a esos hombres de cada tribu, y esos hombres de cada tribu bendecían, transferían una bendición, habilitaban la tribu de Leví, habilitaban para ejercer, los habilitaban. Y yo hoy veo esto, les hablé en estos días, les dije, hay que tener cuidado con el tema de la imposición de manos, pero acá hoy vengo a decirles, ¿cuánta gente no le han impuesto manos aún con un llamado? ¿Cuánta gente no le han impuesto manos aún cuando deben ser enviados? ¿Cuántos primogénitos por ahí sirviéndole al diablo cuando deben servirle a Dios? ¿Cuánta gente que no se le ha impuesto las manos por envidia ministerial? ¿Cuánta gente llamada que no le ha sido impuesta esa unción o esa bendición o ese llamamiento, declarando una palabra? Porque vemos hoy unos celos ministeriales, unas envidias en las congregaciones, iglesia con iglesia, denominación con denominación, adoctrinando, todo el mundo adoctrina, todo el mundo defendiendo su causa, pero todo el mundo descuidando y siendo tan básicos y descuidando a Cristo, descuidando la edificación de un cuerpo, descuidando que la iglesia es Cristo, que aún Cristo se edifica a sí mismo, que tan solo somos instrumentos, que no somos dueños de almas, que no somos dueños de la gente, que ni siquiera somos dueños de las iglesias, que eso es de Cristo, nosotros no somos nada. Cuando Cristo sopla suceden cosas. O miren lo que está pasando. Vientos del Sahara se soplan por todo el mundo. Y no sé si usted pueda pensar en qué pueda pensar. Pero estamos viviendo cosas. Entonces ahora es por palanca. Se le imponen manos al que no tiene el llamado. Y el que está sentado, que tiene revelaciones, que dice, pastor, venga, Dios me habla esto, pastor, esto, Dios me está hablando esto, ese no sirve, ese se está involucrando, ese se está metiendo en lo que no debe. O sea, yo entiendo un tema de sujeción, yo entiendo el tema de autoridad, pero yo entiendo el tema de que como hombres y mujeres de Dios debemos tener mucho discernimiento con la gente que es llamada.
Habían aquellos que eran de otras tribus y le imponían manos a los levitas, porque sabían que los levitas iban a hacer. Ellos no se iban, yo no creo que se iban tristes. Ellos decían, es que ellos fueron llamados a servir a Dios y yo fui llamado, yo soy de la tribu de Judá. Yo le entrego mi primogenitura. ¿Por qué? Porque yo fui llamado a adorar. Ese es un tema de cuerpo. Ese es un tema de cuerpo. Del cuerpo de Cristo funcionando de una manera, de una multiforme, la multiforme gracia del Señor, obrando en la iglesia, algunos adorando, algunos predicando, algunos enseñando, algunos como intercesores, algunos como apóstoles, algunos como evangelistas, otros como maestros. O sea, el hecho de que usted no tenga un grado, que usted no tenga un cargo, no significa que usted no sea primicia. El hecho de que usted no sea un pastor o una pastora, no significa que usted no tenga la unción para mover cosas. No es un tema de cargo, no es un tema de nombramiento, es un tema de gente en Dios. No solamente el pastor está llamado a predicar. No solamente el pastor está llamado a hacer milagros, todo el pueblo está llamado a vivir y a caminar en los ministerios, en los dones que Dios ha dicho que caminemos. Y aquí voy con esto, mire mi amado. El versículo 12. Y los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los novillos y ofrecerán el uno por expiación y el otro en holocausto a Jehová para hacer expiación por los levitas. Ahora, allí hay otro tema, donde los levitas cuando ya le había sido transferida la bendición, ahora ellos tenían que hacer un sacrificio unos por otros. Unos por otros tenían que hacer, ¿para qué? Para expiación de pecados. O sea, le era transferido la primogenitura, pero no quería decir que también se le transfiriera las maldiciones del otro, que también se le transfirieran otra que otra cosa. Entonces ahora tenían que tomar un novillo y tenían que hacer el sacrificio para expiación, los levitas, el uno con el otro. A Dios no se le pasa nada. A veces pretendemos engañar a Dios no lo engaña a nadie. Dios conoce los corazones, Dios conoce las intenciones, Dios conoce todo, hermano. Dios conoce todas las cosas, a Dios no lo podemos engañar. Versículo 13 dice, presentarás a los levitas delante de Aarón y delante de sus hijos y los ofrecerás en ofrenda a Jehová. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas, serán míos, dice Dios, serán míos los levitas. Yo te profetizo esa palabra. Ustedes son de Dios, ustedes son de Dios, ustedes son de Dios, ustedes son de Dios. Tus hijos son de Dios. Profetízales que son a los primogénitos y a los que no, transfiérele bendición de levita, transfiérele bendición de la tribu que seas. Levántate hoy, transfiéreles esa bendición. Ellos son de Jehová, ellos son del Señor, ellos son levitas, ellos son del trono, ellos son del altar, ellos son adoradores. Él va a predicar, ella va a levantarse como adoradora. Transfiéreles esa bendición, usted que conoce al Señor. Mire que la imposición de manos la hemos tenido tan básica. La hemos tenido tan básica que la hemos usado solo para que el pastor me ponga mano en la cabeza y me caiga al piso. La hemos tenido la hemos dado por menos. Y ahora que adelantemos esto, usted se va a dar cuenta. ¿Para qué usaban las manos? Impóngale las manos a sus hijos, suéltele, transfiérale bendición. Pero si usted ve que usted necesita limpiarse, pues ahí sí haga expiación. Pase tiempo en Dios, pase tiempo en adoración y después de eso, usted ore a sus hijos, no les vaya a transferir lo que no tiene que transferirle. Si no se siente, no ponerle la mano, no se las ponga, pero yo digo, a veces una bendición de un papá, una bendición de una mamá, que ponga las manos sobre su cabeza y transfiera una bendición, eso en el mundo espiritual mueve tantas cosas. Entonces, como número 5, estamos viendo la transferencia para otorgar autoridad y para comisionarles como sacerdotes. La transferencia que había.
para comisionar a los levitas, les imponían las manos, les imponían las manos. Y el versículo 15 dice: después de esto vendrán los levitas a ministrar. Escúcheme bien, mire qué interesante. Mire todo lo que el Señor hizo, porque al Señor no se le pasa nada. Y el versículo 15 dice: después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Quiero que mire otro punto de lo que hacían el pueblo de Israel, ahí mismo en Números. Vaya a Números capítulo 27. En Números capítulo 27, versículo 15 al 22. Dice la palabra: y entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Versículo 21. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de Urim. Delante de Jehová, por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Note que ahí empieza Moisés a escoger, o Moisés ya escogió el sucesor que lo iba a reemplazar. El versículo 18 dice: Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Recuerde que ahí empieza Moisés a apartar a Josué, no solo lo escoge, sino que ahí empieza a enviarlo, ahí empieza a darle el comisionamiento, ahí empieza a darle la autoridad a Josué, al conquistador, a Josué, el que peleó con los gigantes, que tomó la tierra prometida, a ese Josué que peleaba, a ese guerrero. Empieza Moisés a comisionarlo, y recuerde que le dice: y pondrán las manos sobre él para que salga espíritu. O sea, no solamente es comisionado, no solamente se transfiere autoridad, sino que también se transfiere de lo que hay en el hombre de Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, versículo 9. Dice la palabra, Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Vuélvalo a leer con voz profética. Y dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? Porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Entonces note que Moisés, cuando Moisés pone las manos sobre él, salió algo de Moisés. ¿Qué salió? Salió sabiduría. Ahí dice que salió sabiduría de Moisés. Entonces, la imposición de manos no solamente puede salir, puede darte comisionamiento, puede darte autoridad, puede enviarte, sino que también, si hay sabiduría en el hombre de Dios, la sabiduría se suelta. Si hay milagros, o sea, si Dios usa a ese hombre en milagros, ese don o esa unción se transfiere para milagros. Recuerde cómo se transfería la unción de Elías a Eliseo. ¿Puedes recordar la historia? Eliseo detrás de Elías, Eliseo detrás de Elías, Eliseo detrás de Elías. Vete ya, le decía Elías: no me voy, viva Jehová en cuya presencia estoy, que aquí me quedo. Viva Jehová en cuya presencia, que aquí no me muevo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres? Tranquilo, usted no se preocupe, yo quiero algo muy profundo. Y cuando ya iba a morir: quédate aquí en este lugar, aquí vas a poder vivir. No, ni a palo me le quedo aquí. Viva Jehová en cuya presencia estoy, que yo aquí no me muevo. ¿Qué es lo que quieres? Quiero una doble porción de tu espíritu. No te será fácil, pero si puedes ver con tus ojos
y no naturales, y puedes ver con tus ojos lo que va a acontecer. Y cuando empezaron a bajar esos caballos del cielo y empezaron a bajar esos ángeles, digo, si tú puedes ver ciertas cosas que van a suceder, pues el manto te va a caer. Y las vestiduras cayeron sobre Elías, sobre Eliseo, perdón. Y ahí viene un tema de la gente. Se fue a buscar a Eliseo al otro lado del río y duraron semanas buscándolo y volvieron y dijo, no lo encontramos. ¡Qué bruto eres! ¡Qué bruto sea! Bueno, a veces nosotros caemos en eso, terminamos buscando lo que hace rato no está. Y Eliseo, con esa unción, golpeó con las vestiduras. El río dice que se abrió, y lo mismo que sucedió con Elías, empezó a suceder con Eliseo. Mire qué interesante. Dios obra de manera que nosotros a veces no podemos entender. Por eso cuando usted vea un mover del Espíritu de Dios, no lo critique, no lo señale, no lo juzgue, porque usted puede estarse metiendo con el mismo Dios. Entonces se transfiere no solamente autoridad, sino que también se transfiere, el espíritu de Moisés también se transfirió aquí, en el versículo 9, también se transfirió el espíritu de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando, pero no solo Dios estaba obrando, lo que había en el hombre también se transfería. Vamos a Éxodo, devuélvase un poquito y vaya a Éxodo 29. Vaya al libro de Éxodo 29, versículo 10 al 12. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Aquí vemos pues que Dios se toma tiempo para cada cosa. Dice, llevarás el becerro delante del tabernáculo y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Entonces aquí hay un tema de sacerdotes siendo enviados, de sacerdotes siendo encomendados, también a través de un sacrificio que podemos ver, también a través de un sacrificio que vemos ahí, a través de un sacrificio que estamos viendo ahí. Ok, vamos a dejarlo hasta ahí del Antiguo Testamento, imponiendo manos en el Antiguo Testamento. Ahora, entremos en el punto 2, ¿cómo se imponían manos en el Nuevo Testamento? Vamos a Mateo, capítulo 19. Quiero ir un poco rápido, espero no estar yendo tan rápido, pero Mateo capítulo 19. Versículo 13 y 15. Dice aquí la palabra, Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos ¿qué? Las manos, se fue de allí. Una historia preciosa, una historia maravillosa. Ahí hay una historia maravillosa. También en el Nuevo Testamento se utilizaban como en el Antiguo, como empezamos en el Antiguo hablando de que se usaban para bendecir. Aquí en el Nuevo Testamento también como número 1 se usaban para bendecir. ¿Qué estaba sucediendo en esta escena? Qué hermoso, el Señor Jesús amaba a los niños, eran la nueva generación. Y nosotros amamos a nuestros niños y son nuestra nueva generación. Y si algún día dejáramos de pensar en nuestras generaciones, en nuestros hijos, de nuestros hijos, apague y vámonos. Apague y vámonos, porque si nos vamos a quedar los mismos de siempre en la congregación, pues no estamos haciendo nada. Tenemos que ser una iglesia que piense en nuestra generación, en nuestras generaciones. Nuestros niños no son los últimos en las últimas sillas de la congregación. Nuestros niños, si ustedes lo saben, nuestros niños se sientan en las primeras sillas de la iglesia. Nuestros niños no son los que esperan que
que ir al servicio de los niños y que les pongan una película o les hablen de la parábola del buen sembrador. A los niños los introducimos en Cristo. A nuestros niños los ponemos al altar a adorar, a ministrar el altar del Señor. Nuestros niños no los vamos a cambiar cuando estén grandes con una revista de la parábola del buen sembrador, del hijo pródigo. No, cuando la palabra dice Jesús bendice a los niños, dijo: dejad venir los niños a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y usted ya conoce que hay una razón muy interesante, porque los niños, porque si a los niños los alejamos de Cristo, se nos vuelven unos religiosos, y cuando lleguen a la edad de 12, 13 años, usted no va a entender cómo se la pasó en la iglesia, metido en la iglesia toda la vida, y apenas cumple 12, 13 años, se va con el primero que encuentra. Agarran las drogas, agarran las malas amistades, agarran las pandillas. Se vuelven unos rebeldes. ¿Cómo? Porque a nuestros niños los hemos sacado de Cristo, les hemos metido religión. Y mucho joven, desafortunadamente, muchas generaciones, primogénitos, llamados a sacerdocio, que crecieron en la iglesia, hoy no quieren saber nada de la iglesia. Por esa liturgia, por esa religiosidad, por ese engaño, por ese fanatismo, porque Cristo no es eso. Cristo es vida, Cristo es libertad, Cristo es gozo, Cristo no es amargura. Pero como nos metieron en la cabeza que el televisor era el cajón, que ir a cine con nuestros hijos era el cajón del diablo, que comerse un helado en un parque era de pecadores. Cristo amó a los niños. Los niños son lo más importante en la congregación después de Dios. Los niños son lo más importante. Aquí me quise quedar un poco. ¿Por qué? Porque Cristo mismo estaba ahí. No le puso la mano a los discípulos, no les pusieron las manos cualquier persona. El Hijo de Dios, transfiriéndole a esos niños. ¡Wow! ¡Qué poderoso! El Hijo de Dios. ¿Ustedes qué hacen? Interrumpiendo que los niños vengan a Cristo. Yo soy el pan de vida, yo soy la roca eterna, yo soy la fuente. No pueden impedirle venir a ellos, venir a mí, no se lo impidan. Cristo, Él es el pan de vida. Lo que caía en medio del desierto durante 40 años fue el maná del cielo. Fue la cena del Señor. Que los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿quién eres tú? Y Él les dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué comían ellos? Comían Cristo. Por eso sus vestiduras al pueblo de Israel le crecía. Por eso Él le dijo: dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino. ¿Por qué? Porque solo Cristo nos puede edificar. Solo Cristo puede levantar nuestros hijos. Aun cuando tengan los años que sean y ellos estén firmes, corrige al niño en su camino, y aun cuando fuese viejo no se apartará. Pero ¿cómo lo corriges? En Cristo, metiéndole Cristo adentro. ¿Cómo le meto a Cristo? Con mi acción como papá, con mi manera de darles amor, con mi manera de vivir, con mi manera de traer, de sembrar el amor, de sembrar la hermandad. Cuando Cristo se mete, tus hijos jamás se van a apartar. Y aquí pues pasa algo asombroso. Habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Primero bendijo a los niños. Jesús ponía la mano sobre los niños. Quiero que vayamos a Marcos capítulo 6. Allá adelante, Mateo, Marcos capítulo 6, y ya estoy terminando con esto. Quiero que pueda usted conectarse conmigo estos minutos que quedan. Marcos capítulo 6, versículo 5. Y dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿A quién le impuso manos? A unos enfermos. ¿Y qué pasó con esos enfermos? Se sanaron. ¿Qué pasó con esos enfermos? Se sanaron. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos que para bendecir, vemos que se imponían las manos para sanar. Para sanar. Siga ahí en Marcos capítulo 8. Vaya a Marcos capítulo 8 de adelante. Marcos 8, versículo 23 al 25. Y dice la palabra: entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea.
y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Wow. Luego le puso otra vez las manos, 2 veces, sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Amén. 2 manos puso Jesús, 2 veces puso las manos sobre ese ciego, el ciego de Betsaida. 2 veces puso la mano. Qué tremendo, qué poderoso es Dios. Él hace cosas que no podemos imaginar. El religioso hoy en día dice que ya no se puede hacer ciertas cosas porque eso no es de Dios. Pero a mí me parece muy curioso, raro, diferente, que él escupió y puso la saliva en los ojos de aquel hombre. El hombre era ciego de nacimiento. Creo que era ciego de nacimiento. Él escupió en sus manos y puso saliva sobre sus ojos. Impuso las manos. Yo creo que este hombre no tenía ni siquiera ojos. Que al poner saliva, sus ojos le fueron creados. Por eso dice: ves, y dijo: sí, veo a los hombres como árboles. Y volvió a poner sus manos sobre él. Le dijo: ahora ves, primero estaba creándole los ojos. Segundo, después le estaba abriendo los ojos. 2 veces le impuso las manos. ¿Para qué? Para que pudiera ver. Se imponían las manos para sanidad. Quiero que vaya a Lucas 4:40. Lucas 4:40. Téngame paciencia, ya estoy terminando aquí con unos versículos. Lucas 4:40 dice la palabra: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Ahora, es evidente que en el Nuevo Testamento hay muchísimos versículos que hablan donde se imponían manos y la gente era sanada, y la gente era libre, la gente era, si había un demonio, el demonio los dejaba, si había un paralítico se le tocaba y era sanado. Hay muchos versículos, traje unos pocos. Hechos 9, vayamos al libro de Hechos. En Hechos se ve mucho a los discípulos, a todos los discípulos, siendo ministrados y siendo guiados por imposición de manos para sanidad, para libertad. Hechos capítulo 9 y Hechos 9 versículo 11. Hechos 9 versículo 11. Aquí ya llegué. Hechos 9 versículo 11 al 12 dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Pues usted ahí recuerda la historia donde Saulo es convertido a Pablo, donde Saulo había estado en el desierto y durante toda su vida persiguiendo al pueblo de Dios. Pero aquí que vino, él cayó un poder del cielo, lo dejó ciego, y ahora él está en cierto lugar. Y dice, le habla a Ananías diciéndole: ha visto a visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vayamos al libro de Hechos, capítulo 19, allí adelante, Hechos 19. Hechos capítulo 19, versículo 11. Hechos 19, versículo 11. Y dice: y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros ¿qué? Extraordinarios. Pues todos los milagros que hicieron los discípulos, que hizo Dios a través de ellos, creo que no están escritos en la palabra. Ellos iban en cada aldea sanando a miles de miles de miles. Y enviaban a otros, y enviaban a otros. Y fue imposible
poder determinar todos los milagros que hicieron los discípulos a través del Señor, Dios a través de ellos. Pero el versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Milagros que nadie podría entender, pero Dios los hacía. No sé usted cómo lo pueda imaginar, pero eran milagros extraordinarios, cosas que para el hombre serían tan imposibles, pero Dios lo hacía. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento se imponían las manos para sanidad. Se imponían las manos para sanidad. Terminemos con Hechos, capítulo 6. Devolvámonos a Hechos 6. Hechos capítulo 6, versículos 5 al 7. Y dice la palabra, y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Escúcheme bien aquí. No solamente imponían manos para sanidad, no solamente imponían manos para bendecir, no solamente imponían manos para liberar, no solamente para comisionar, no solamente para enviar para el sacerdocio, sino que aquí ellos están eligiendo. Usted mira el capítulo 6, versículo 1, dice elección de los 7 diáconos. Aquí dice el versículo 1, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de ellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿A quienes iban a encargar el trabajo? A 7 hombres. ¿Para qué los iban a encargar? Para servir a la mesa. Y en el versículo que leímos del 5 al 7 dice que les agradó la propuesta y que ¿qué pasó? El versículo 6, a los cuales cuando ya los eligieron, cuando ya habían tomado a los 7 diáconos, cuando ya los eligieron, dice, a los cuales les presentaron ante los apóstoles, los eligieron, los llevaron ante los apóstoles, y dice que los apóstoles primero oraron a Dios, primero oraron, se metieron en Dios, y después ¿qué pasó? Les imponían las manos. ¿A quiénes? A los que iban a servir las mesas. Me sorprendió esta parte, me reventó esta parte, porque hasta para servir las mesas oraban y le imponían las manos a la gente. ¿Cuánto entendimiento nos falta como iglesia? Que hasta para barrer se necesita, que orar por esa gente y ponerle las manos, hasta para servir a la mesa. Yo recuerdo en cierto lugar que estuve, que al que más ofrendaba era el que repartía la cena del Señor. Bueno, no le decían la cena del Señor, le decían los elementos. No le decían la cena del Señor, le decían los santos elementos. ¡Qué locura! ¿Qué elementos? Eso, o sea, ¿cuál elemento? Y el que más ofrendaba, el más bonito, el del mejor carro, era el que siempre repartía la cena. Y resulta que terminaba siendo el más adúltero, terminaba siendo el más pecador. Yo no digo que usted no se vista bien, que usted no pueda tener, pero hasta, imagínense cuánto se debe orar y enviar, imponer las manos. Aquí era gente que no iba a servir en la iglesia, era gente que iba a servir a las viudas, que iba a servir a los huérfanos. Ellos iban a servir a la mesa, a las viudas y a los huérfanos. Y aún para eso los llamaron. No, nosotros los apóstoles no podemos servir las mesas, dejar de orar para servir las mesas. Llamemos a 7 personas llenas del Espíritu, y a esos 7 llenos del Espíritu, ¿qué les hacemos? Vamos a orar y les vamos a imponer las manos. Les imponía las manos hasta para servir a la mesa. Me enseñó mucho este pasaje,
Porque es que uno no puede poner a todo el mundo a adorar, uno no puede poner a todo el mundo a recoger las ofrendas, uno no puede poner a todo el mundo a tocar la guitarra, uno no puede poner a todo el mundo a que le meta la mano al piano, uno no puede poner a todo el mundo ni siquiera a hacer aseo, uno no puede poner a todo el mundo a cuidar los carros afuera, porque usted no sabe, termina robándole el carro al hermano. O sea, ¿cuál básico nos hemos vuelto? Vaya usted, funcione allá, vaya usted, trabaje allá, vaya usted, haga esto allá. Y las manos no se usaban solamente para que la gente se caiga. Las manos se usaban para que la gente, aún, no solo para sanidad, para que la gente sirviera a los demás. ¡Qué poderoso! ¡Qué poderoso! ¿Cuánto necesitamos nosotros de esto en medio de la congregación? ¿Cuánto nos necesitamos de esto nosotros en medio de la iglesia? Que podamos ser entendidos, no religiosos, pero podamos ser entendidos en el tema de la imposición de manos. Eso es adoración, eso es adorar, eso es ministrar a Dios. Esa es la casa del Señor. Oraban para encomendarlos a una tarea. Oraban para ponerlos a servir la comida. Escuché un testimonio en medio de una congregación. Estaban haciendo una comida, había un cumpleaños. Y no sé qué persona metió la mano y la comida se les dañó. Hasta para cocinar se necesita estar lleno del Espíritu de Dios. Hasta para cocinar en la congregación, en medio de los santos, hasta para darle una viuda, para atender a la mesa, se necesita. Y como líderes y gente en Dios, debemos ser muy entendidos y no dejar el discernimiento debajo de la cama y ponerle las manos al que no hay que ponerle. Porque hay gente que se le dice, pase adelante si usted siente, y pasan los mismos enchuquizados, los mismos endemoniados de hace 8 días. Usted hace 8 días no se le impusieron las manos, sí, pero es que me faltaron cositas. Y cada 8 días ve uno los mismos pasando al frente. A que les impongan las manos. Y a veces se descuida la gente que sí se debe orar y la gente que sí se le deben imponer las manos y que se debe ungir y que se debe enviar. A veces uno necesita, como hombre en Dios, que se acerque a alguien en Dios y te ponga la mano, pero alguien en Dios. Ahora, no es porque mi vida ministerial, mi ministerio y mi llamado dependa de un hombre, pero es que hay transferencias a través de nuestras manos. Y es lo que vimos en estos 3 días. Hemos visto el tema de las transferencias. Y en esta última parte, entonces, se les oraba y se les ponía en las manos a gente llena del Espíritu para que se le transfiriera la unción, el servicio, la autoridad para servir las mesas y atender a las viudas. Y de ahí, pues nace el tema. Versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sabe qué salió? ¿Sabe qué salió? Esteban, el primer mártir de los discípulos. Esteban, el que le entregó las vestiduras a Pablo. Él estaba sirviendo mesas. Pero cuando usted es ungido por gente en Dios, cuando usted le pone en las manos gente de Dios, usted puede salir de las mesas a ocasionar un avivamiento. Usted puede salir de la cocina a ocasionar un avivamiento. Usted lo puede hacer. Mire los generales de Dios, mire la historia. Me estoy leyendo con mi esposa los generales de Dios. Mire la historia. Kathryn Kuhlman nunca fue nombrada pastora. Y lo que ocurrió con esa mujer, con pocas mujeres ha ocurrido. Mire la historia de Evan Roberts en Gales. Era un campesino que acompañaba a su papá a una mina a trabajar y cada día llevaba un versículo memorizado y a todos esos mineros les impartía palabra. Un día ocurrieron cosas ahí en Gales. No, nadie lo había nombrado pastor. Era un hombre que se metía en oración, un hombre que se metía en la palabra. Aquí sucedió, los discípulos impusieron manos sobre Esteban, lleno del Espíritu, sirvió a la mesa, pero desde ahí empiece a mirar lo que hizo Esteban. La unción que tenía Esteban. Muy interesante.
que imponían manos para gente que sirviera en la mesa. Pues yo lo voy a hacer. Yo creo que, venga, usted sirva aquí, venga, usted sirva allá, venga, usted sirva allá. Hasta para eso se necesita entendimiento. Hasta para eso se necesita entendimiento. Yo recuerdo cuando íbamos a hacer los almuerzos congregacionales que llamábamos a mis hermanas. ¡Wow! ¡Qué tremendos almuerzos! Y llamamos a mis hermanas sin tener quizá mucho entendimiento del tema, les bendecíamos y orábamos por ellas. Y sí poníamos las manos sobre ellas, y lo hicimos varias veces. Cuando alguien iba a predicar, a orar, a adorar, Señor ministra, y empezábamos a orar por ellos. Dios lo ha puesto en nosotros, Dios lo ha puesto en esta casa. Dios lo ha puesto en nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a veces estamos en la iglesia tan básicos que olvidamos lo profundo. Si tenemos este celular y si yo lo uso solo para que me entren llamadas, pero es un celular, es un iPhone, nueva tecnología, puedo grabar con él, puedo grabar canciones, puedo escribir prédicas, puedo bajarle aplicaciones, pero si yo siempre me quedo con el celular, simplemente para llamar, y nunca investigo, nunca miro, ¿para qué me sirve? Entonces yo hubiera ido a preguntar, bueno, necesito un celular solo para que me entren llamadas. Y si compro un iPhone es porque le voy a dar uso al iPhone. A lo profundo, o sea, me voy a meter, y a mí me ha tocado, he sufrido con el tema de la tecnología, he tenido que aprender a usar un computador. Como les repito, tuve muchos años un computador y nunca lo usé. Pero de un tiempo para acá, he tenido que entrar, he tenido que aprender, he tenido que meterme a las redes, he tenido que aprender a bajar una imagen, he tenido que aprender a escribir una carta, he tenido que aprender a hacer cosas. Qué triste que tengamos cosas a nuestra mano y nunca aprendamos nada. Qué triste que usted tuvo 30 años la Biblia en su casa y nunca se aprendió un versículo. ¿Por qué somos tan básicos? ¿Por qué somos tan, discúlpeme la palabra, tan sencillos, tan negligentes? ¿Por qué somos tan básicos? Hay profundidades en la palabra y en la iglesia tendemos a ser la gente más básica del mundo porque ya no la sabemos, porque ya lo aprendimos. Ahí terminamos el tema. Usemos la palabra, metámonos en Dios. Ahí terminamos el tema de imposición de manos, algo sencillo, con palabras sencillas, quizás no con la revelación que usted espera, pero lo hacemos con todo el corazón, con todo el amor. Y que sé que si usted le echa una repasadita, usted se va a edificar con el video del jueves, del miércoles, del jueves y del viernes. Sé que usted se va a edificar. Que hay cosas que de pronto no hay el tiempo en la congregación para enseñar. Prepárese. Venimos la otra semana con un tema con mi esposa poderoso, si el Señor nos lo permite, para que nos conectemos. Quiero que usted pueda seguirse conectando, quiero que usted pueda seguir siendo fiel, compartiendo este mensaje, compartiendo, abriendo grupos, creando grupos en el WhatsApp y enviando el link, ayudándonos de esa manera. Entrando a la página de YouTube, Iglesia Restauración y Transformación Soacha, dándole like, compartiendo, volviendo a mirar el mensaje. Y esta semana que entra tendremos tiempo poderoso. Tendremos un tiempo poderoso. Espero les haya edificado estos 3 días. Espero se hayan edificado. Amados, la invitación es para que nos veamos el domingo 11 de la mañana. Vamos a orar para despedir este tiempo. La invitación es para que nos veamos el domingo 11 de la mañana. Recuerde que en nuestra casa Transformación México, nuestros abuelos espirituales, o nuestros padres espirituales, nuestros pastores Uber y Nela Rodríguez, el apóstol Frankie Rodríguez, estaban en medio de congreso. En este momento hay un congreso. Conéctese con Transformación, edifiquemos en una sola visión, edifíquense, si es su deseo. Transformación, a las 8 de la noche se presenta un profeta que va a edificar nuestras vidas. Estuvo a las 3 de la tarde la profeta Alejandra Quiroz, así que conéctese hoy a las 8 de la noche
Mañana sábado también, 9, 3 de la tarde, 9 de la mañana, 3 de la tarde, 8 de la noche. Sábado igual, domingo igual, lunes festivo igual. Un congreso a través de YouTube. Quiero que nos edifiquemos, que si mañana nos dicen vamos a dar apertura en las iglesias, podamos entrar ungidos, bendecidos, enriquecidos, llenos de la presencia del Señor. Amén. Si usted desea enviar un aporte, una bendición, ya sabe, comuníquese con nosotros, le diremos cómo hacerlo. Si quiere, si su deseo es ofrendar para esta casa, enviar esa ofrenda. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos por este tiempo, por estos 3 días que hemos estado en tu presencia compartiendo este tema de la imposición de manos. Te agradecemos a ti, Señor, porque tú has estado en medio de nosotros como poderoso gigante, Dios. Padre, trayendo esta impartición sobre nuestras casas. Esta palabra, Señor, trayendo esta palabra sobre nuestras vidas, que sé que es una palabra de peso, que es una palabra que edifica la iglesia, que edifica tu pueblo. Así que, Señor, queremos que estos días no estuvimos con palabras sencillas, sino con palabras de reino, tratando de hacer lo que tú nos has dicho que hagamos, Señor. Así que bendecimos tu pueblo y creo que a través de este tema se van a soltar cosas, que imposiciones de manos van a suceder, no en religiosidad, sino con entendimiento, que papás, mamás, mujeres, hombres en Dios se van a levantar para edificar la iglesia, para levantar al pueblo, que Señor, a través de esa imposición de manos, que tú vas a extender tu mano y vas a bendecir para dar autoridad, para dar gobierno, para ejercer, para enviar, para traer sanidad, aún para servir en las cosas pequeñas o grandes de la iglesia, de nuestras casas, que a través de esa poderosa mano, impartición que tú vas a poner sobre nosotros, Señor, cosas van a suceder en nuestras vidas, ministerios, llamados, en cada área en la que nos desempeñemos. Tú vas a obrar, Dios. Yo lo creo, que hay una imposición de manos, que ángeles de Dios van a venir a sorprendernos, que aún Dios mismo, así como Dios sucedió allí en el monte, donde dice tu palabra, Señor, que enterró Dios a Moisés en pocas palabras, porque dice que nunca encontraron, Señor, el sepulcro, que nunca encontraron su cuerpo. El mismo Dios vino y tomó parte allí en la muerte de Moisés. Señor, tú nos visitas, así que visítanos con tu mano poderosa y se ha impartido revelación, dones, se ha impartido su ministerio, Señor, sean ensanchados, sean, Señor, establecidos, que la roca, que Cristo se establezca en nosotros, Señor, que una impartición profética venga sobre nosotros, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos, Señor, que estamos como hijos desde lugares celestiales, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por este tiempo, por este momento, por cada uno de los hermanos que se han conectado. Gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, a todos los que nos siguen, que se conectan con nosotros, que comparten el mensaje, a todos los de la congregación. Si usted se conecta por primera vez, le bendigo, bienvenidos a estos tiempos. Somos la Iglesia Cristiana Restauración y Transformación Soacha. Soy el pastor Carlos Flores, su servidor. Recuerde que estamos para servirle a todos. Amados, un abrazo. De nuevo nos vemos el domingo a las 11 de la mañana por Facebook en vivo. Bendición para todos.